Una cuestión que está fuertemente ligada al manejo de funciones en un programa es la distinción entre variables locales y variables globales, que tiene que ver con el lugar del programa en donde una variable fue definida o en el lugar del programa donde la variable apareció por primera vez. En este sentido, el conjunto de lugares o zonas de un programa en los que una variable es reconocida, una variable existe y por lo tanto puede usarse, en el mundo de la programación se conoce como ámbito de una variable. Nosotros hasta ahora hemos estado acostumbrados a ver programas que consistían de un único script o programa grande y cualquier variable que apareciera en ese script podía ser usada dentro de ese script. Pero un detalle que obviamente es conocido es que una variable, para poder ser utilizada, primero debe ser creada o definida, para lo cual en Python hay que asignarle un valor. Y sabemos que una variable no puede usarse si no se le asignó previamente un valor. Ahí hay una protoidea de ámbito, ¿sí? Puedo utilizar una variable en un script a partir del momento en que le asigne un valor. Pero este concepto de ámbito de una variable es mucho más amplio y se puede dividir desde dos puntos de vista, de acuerdo al lugar en donde una variable se definió. En ese sentido, una variable puede ser, o se dice una variable de ámbito local, o simplemente una variable local, si fue definida dentro de una función, o una variable puede ser de ámbito global, o simplemente una variable global, si esa variable fue definida en el script principal. De acuerdo al lugar en donde una variable fue definida, o fue creada por primera vez, se la designa como local o como global. Y ser local o ser global tiene impacto en cuanto a su ámbito. Es decir, como dijimos, en cuanto a la zona o conjunto de zonas en donde la variable se puede usar. Si una variable se crea, se asigna por primera vez en Python dentro del bloque de acciones de una función, entonces esa variable es local a la función. Y esto significa que la variable solo existe y solo puede usarse dentro de la función, dentro del bloque de acciones de la función. Si se intenta acceder a una variable local, a una función, fuera de la función, se tendrá un error de variable no definido y el programa se interrumpirá. Así que son variables de alcance limitado en cuanto a su uso. Solamente el bloque de la función en el cual la variable se creó. Y en ese sentido, por eso se dice que en Python una función define o crea lo que se llama o se conoce como un espacio de nombres, o en inglés un namespace, un bloque en el que las variables que se definan pertenecen a ese bloque y no son esas variables visibles fuera de ese bloque. A modo de ejemplo, como para ver esto aplicado, vamos a recurrir a una función ya conocida por nosotros como es la función para calcular el factorial de un número n. En ese modelo que muestro allí, tenemos, insisto, nuestra ya conocida función factorial, que en este caso toma como parámetro el valor n al cual hay que calcularle el factorial. El factorial se calcula y se almacena en la variable f y al final la función retorna el valor de ese factorial. Y aquí abajo tenemos el script principal desde el cual a esa función se la invoca. El script principal, que es lo primero que Python va a ejecutar, como ya sabemos, carga por teclado un número en la variable num, invoca a la función factorial y el valor de num lo envía como parámetro. Sabemos que num se asigna en la variable formal n. La función hace su trabajo y retorna el valor de f.
y al retornarlo, ese valor se almacena en la variable fn. Se muestra el valor del factorial y en principio el script termina allí. Nosotros aquí hemos agregado una línea comentada como para trabajar con el tema de, bueno, ¿qué pasa si fuera de la función, por ejemplo, en el script principal, intento mostrar el valor de la variable f, siendo que f está definida, fue creada dentro de la función y por lo tanto f es una variable local a la función. En este momento, por la forma en que está hecha la función factorial, la variable f es local y también lo es la variable i. Si bien a la variable i no le estamos asignando un valor de manera explícita, sabemos que si esta variable es la variable iteradora de un for, el for se encarga de asignarle a la variable de manera implícita valores a lo largo del ciclo de vida de este for. En la primera vuelta que este for ejecute, la variable i tomará el valor 2 y cuando eso ocurra la variable i se crea. Por lo tanto, i existe dentro de la función y es una variable local a ella. ¿Qué pasa si fuera de la función intentamos mostrar el valor de la variable f? Bueno, por lo pronto, repasamos. Tanto la variable f como la variable i, como dije, se definen dentro de la función y por lo tanto les cabe la clasificación de variables locales a la función. Si son locales, pueden ser usadas dentro de la función, pero no fuera de ella. Cuando la función termina, es decir, una vez que volvimos al script principal, después de haber llamado a la función factorial, las dos variables f e i desaparecen y por lo tanto no pueden ser utilizadas en otro ámbito, en otro bloque, en otro lugar que no sea la propia función factorial. Lo que ocurre aquí es que si esta línea printf no estuviera tapada con un comentario, cuando intentemos ejecutar este programa, el programa fallará y lanzará un error justamente en esa línea, que es lo que ahora vamos a mostrar en PyChart. El ejemplo que tengo visible en este momento es justamente ese. Aquí tenemos la función factorial. Por ahora voy a eliminar esa línea, que es algo que vamos a mostrar después. Por ahora eliminamos esa línea. Esa es la función factorial, como estaba. Y observen que en el script principal estamos haciendo lo mismo que indica recién, pero aquí abajo está la línea sobre la que hemos trabajado, en la que pretendemos mostrar el valor de f. La línea está comentada, así que no tiene efecto alguno. Si ejecutamos este programa y pedimos, no sé, cargar por teclado un 5, bueno, calculo el factorial de 5, que efectivamente es 120, y hasta aquí no hay problemas. Pero si levantamos este comentario y así como está intentamos ejecutar el programa, por lo pronto observen que solo por el hecho de que la línea haya sido habilitada, PyCharm ya muestra a la variable f subrayada en color rojo, lo cual ya está indicando por parte del IDE que ahí hay un problema serio. Si ponemos el mouse encima de esa variable subrayada, el hint que aparece nos está diciendo que ahí hay una referencia no resuelta llamada f. La variable f no existe en el ámbito en donde estoy pretendiendo usarla. Y de hecho, si ejecutamos este programa, a pesar de que ya vi que hay un error, cuando carguemos el valor, salta un error, el programa se interrumpe y en este caso nos está avisando que en la línea número 12 del programa, que es justamente la línea en donde está este print, hay un error. Y el error es lo que se llama un error de nombres. El nombre f no está definido, que es exactamente lo que estábamos diciendo. La variable f sí fue definida, pero fue definida como local a la función factorial. Solo puede usarse la variable f dentro del bloque de acciones que en este momento he pintado de azul. Fuera de ese bloque, la variable f no existe. También se dice que la variable f no es visible fuera de ese bloque, lo cual equivale a decir que no existe fuera del bloque. Pues bien,
Con las variables locales, el efecto inmediato es ese que acabo de explicar. En contrapartida, tenemos las llamadas variables globales. Una variable global es una variable que se define, se asigna por primera vez en el script principal de un programa. Es decir, insisto, en el bloque de instrucciones que no pertenece a ninguna función y que es tomado como punto de entrada o punto de arranque del programa al ejecutar. El bloque de instrucciones sueltas que normalmente uno pone en un programa en Python. Si una variable se define dentro de ese script, entonces la variable se dice de ámbito global, o también se la conoce como una variable global. Y esa variable, por ser global, la característica de una variable global es que puede ser utilizada en el mismo script y en principio también puede ser utilizada en cualquier función del programa. Si es de ámbito global, su alcance es esencialmente todo el programa, el script y cualquier función que el programador haya definido dentro de ese programa. Digo en principio porque hay excepciones a esta regla que llevan a algunas discusiones y a algunas tomas de cuidado que deben preverse cuando uno utiliza estas ideas y algunas recomendaciones de buena práctica que los programadores deben tener en cuenta. Vamos con el mismo ejemplo que mostramos recién. La misma función factorial, la misma, solo que ahora habilité esta línea en color azul que, bueno, recién en PyCharm la tenía y la borré justamente para quedarme con el efecto de variable local. Pero ahora nos concentramos en esto. El script principal, si se fijan, define una variable llamada num cuando llamamos a las instrucciones de carga por teclado. Ahí se está asignando un valor en la variable num por primera vez, por lo tanto en ese momento la variable num se crea en el script principal. Si se crea en el script principal, num es global. ¿Qué quiere decir? Que en principio puedo utilizar la variable num en este script, cosa que estoy haciendo ahí cuando la mando como parámetro o aquí cuando la muestro, pero también puedo usar el valor de la variable num dentro de la función factorial. Si a nosotros se nos ocurriese, una vez creada la variable y asignada con un número, llamar a la función factorial mandando ese número como parámetro, bueno, efectivamente el valor de num se va a asignar en n, la función va a calcular el factorial de n, pero si antes del return se nos ocurriese trabajar con la variable num directa y no con la copia, el n, bueno, siendo num una variable global como se ve aquí, técnicamente eso sería posible. Si yo acá le digo, quiero mostrar el valor directo de la variable num, no trabajar con el parámetro formal, sino con el parámetro actual o variable global directamente, eso funcionaría. Como podemos ver en el programa que muestro ahora modificado. Si agrego en este programa la línea que recién eliminé, por ejemplo esa, que es esencialmente el mismo programa que teníamos recién, pero aquí eliminé la línea en la que mostrábamos la variable local, agrego la línea dentro de la función en la que mostramos la variable global. Sabemos que el programa sin esa línea funciona porque lo vimos recién, pero ¿qué pasaría si yo ahora ejecuto esto y cargo un número? Por ejemplo, el 5. Como pueden observar, bueno, efectivamente el factorial de 5 se calcula, eso lo hace la visualización, la hace la script principal, pero la visualización de este valor, este mensaje, digamos, número 2.5, fue el resultado de este print que está aquí. Y en ese print estamos trabajando con la variable que aquí se llama número, que es la misma que se definió en el script principal. Y vuelvo a insistir, por definirse en el script principal, es global. La estamos usando aquí, que es lo que este 5 que nos está mostrando. La estamos usando aquí para enviarla como parámetro. Y dentro de la función, la estamos usando aquí, dentro de este print, para eventualmente mostrar su valor y ver qué pasa con las variables globales. Así que, en definitiva, si la variable es global,
por estar definida en el script principal, la puedo utilizar en el propio script o en cualquier función. Y si la variable es local, por haber sido definida en una función, solo puedo utilizarla en esa función. Fuera de la función, la variable no existe. Continuemos con esto, aunque pudiera parecer que ya está todo dicho. Hay una serie de discusiones y una serie de recomendaciones que deben tenerse en cuenta seriamente cuando se dispone un programador a trabajar con estas cuestiones. El título de esta placa que estoy mostrando dice locales versus globales, como si hubiese una competencia entre ambas. Y piensen que efectivamente en algún momento puede haber algún tipo de conflicto, de competencia o de choque entre variables locales y variables globales. Antes que ello, conviene dejar claro que las variables que se definen como parámetros formales en una función también son variables locales. De hecho, los parámetros formales son variables que se definen dentro de la función. Y la única diferencia entre un parámetro formal y una variable local común es que los parámetros formales se inicializan, se asignan con un valor por primera vez en forma automática al ser invocado la función, mientras que las variables locales comunes son asignadas por el programador de manera explícita o indirectamente como variable iteradora de un ciclo, por ejemplo. En el ejemplo que puse recién, la función factorial, estrictamente hablando, voy a sacar esta línea print, la voy a comentarizar para que no nos confunda. La función factorial, estrictamente hablando, tiene tres variables locales. Una es f, la otra es i, y la tercera es el parámetro formal n. El parámetro formal es el parámetro formal, pero a todos los efectos prácticos esa variable n solo puede ser utilizada dentro de la función factorial, porque se define dentro de ella. Por lo tanto es una variable local, igual que las otras, y la única diferencia, la única ventaja que tiene n por ser parámetro formal, es que el valor inicial de ella es automáticamente asignado en el momento en que la función es invocada. Cuando la función se invoca, el valor del parámetro actual, que se envía desde el programa, por ejemplo, desde el script, se asigna de manera automática en esa variable y en esa asignación automática la variable es creada. Pero como la variable está siendo creada en la función, entonces esa variable es local a la misma. La variable n que están viendo ahí arriba no puede ser utilizada dentro del script principal, por ejemplo. Si nos preguntan cuántas variables locales tienen esa función, la respuesta estándar es 2, f e i. Pero la respuesta técnica sería 3. N también es una variable local, aunque a todos los efectos se la designa como parámetro formal. Bueno, habiendo aclarado esto, vamos al tema de los locales versus los globales. El punto es que cuando un programador diseña un programa que incluye funciones y entra a tallar el concepto de variable local, variable global y quién puede ser utilizada en qué ámbito, piensen que podría ocurrir, tranquilamente podría ocurrir, que una función en su interior defina una variable local que tenga el mismo nombre que el de una variable global que está definida en el script principal, y eso es muy común. Es extremadamente común cuando un programador diseña un programa y sus propias funciones que estas cosas pasen. Tengo una función que se llama x y dentro de la función se define una variable local y, pero en el script principal, en algún momento el programador también definió una variable global llamada i. ¿Qué pasa en ese caso? Si desde el script se invoca a la función, ahí tengo dos variables que se llaman igual, que han sido definidas en lugares diferentes y que por definición tienen derecho a ser utilizadas dentro de la función. La local porque es local y la global porque siendo global tiene permiso de utilización en cualquier parte. ¿Qué es lo que pasa dentro de una función si chocan dentro de ella una variable local que tiene el mismo nombre que una global? Bueno, la regla es taxativa.
no solo en Python, sino en cualquier lenguaje. En un caso así, la que vale dentro de la función siempre es la variable local. Si dentro de una función una variable local tiene el mismo nombre que una variable global, entonces dentro de esa función la variable global no existe y dentro de esa función la variable global no se puede utilizar, lo cual debe ser tenido muy pero muy en cuenta por los programadores. Muchos programadores incurren en la práctica de confiar en variables globales para comunicar datos entre funciones. En vez de utilizar el mecanismo de parametrización para enviarle datos a una función o utilizar el mecanismo de retorno para que la función comunique sus resultados, que es la manera segura de hacerlo, algunos programadores inexpertos que recién empiezan y que todavía no le han agarrado la mano al tema de los parámetros y los retornos, inocentemente piensan que trabajando con variables globales para comunicar datos resuelven todos sus problemas. Y esa práctica, que es una práctica no recomendable, tiene tantos problemas que por eso no es recomendable. Uno de los problemas es este. Si llega a ocurrir que una variable local se llame igual que la global, y a veces el programador no es el autor de todo el programa, sino que algunas funciones las diseña otro programador, y cuando ponen todo juntos surgen los problemas, entonces la variable global no podría ser utilizada. Y si el programador confió en una variable global para poner ahí un dato que luego pueda ser utilizado libremente por otra función, el truco no le va a funcionar y empezaron los problemas. Supongamos que tenemos una función como la que se indica en este momento en placa. Una función que está definida con algo de ingenuidad, pero no importa, es solo para ilustrar la idea. La función se llama ordenar y toma como parámetro dos variables, dos parámetros formales, a y b. El objetivo de la función es determinar cuál es el mayor y cuál es el menor de esos dos y guardarlos en otras dos variables, men y my. Si el mayor es a, por lo tanto el menor es b, el valor de a se guarda en my y el valor de b se guarda en men, y en el else al revés. Observen que esta función no tiene return. No tiene return, es decir, el programador que llama a esta función está confiando en que una vez que los valores se asignaron en men y en my, va a poder acceder a esos valores y utilizarlos. Por alguna razón el programador piensa eso. Supongamos que la función está definida así. Si está definida así, coincidirán conmigo en que las variables men y my son locales. Es decir, a men se le asigna un valor adentro de la función. Por lo tanto, la variable men se crea dentro de la función. Lo mismo pasa con my y por lo tanto las dos son locales. Aquí he coloreado de rojo a las variables locales en el ejemplo que estoy mostrando. Pero si a continuación mostramos un script en el que se haga uso de esa función, supongamos que en el script principal, como para probar esto, que el programador define dos variables que se llaman men y my y les pone a ambas el valor inicial 0. Aquí empiezan las situaciones que deben considerar. Esas dos variables men y my, valiendo ambas 0, están siendo asignadas en el script principal. Por lo tanto, esas dos variables están siendo creadas en el script principal. Y tengo que aclarar rápidamente que así como está este programa, estas dos variables men y my no son las mismas variables men y my que están siendo usadas en la función ordenar. Estas dos variables men y my de alguna manera existen dentro del recuadro que pertenece o que delimita el ámbito de acción del script principal. Existen ahí, fueron definidas ahí, pero por el hecho de haber sido definidas ahí, estas dos variables en principio tendrían permiso de ser utilizadas también adentro de la función ordenar. Pero acá empezó el problema. Dentro de la función ordenar se asignaron valores en las variables men y my y al hacerlo se crearon variables nuevas. Estas dos men y my que están acá son otras dos variables que se llaman igual que estas dos, pero ambos pares, este par y este par, están asignados
en distintos lugares de la memoria. Estas dos variables rojas están ubicadas en un lugar de la memoria al que solo tiene acceso la función ordenar. Y estas dos variables men y my están asignadas en otro lugar de la memoria disponible para el script principal, pero que tiene además la posibilidad de que puedan utilizarse desde otros ámbitos. El problema es que la función ordenar definió dos variables que se llaman igual que las globales, que se llaman igual que las del script. Y aquí aplica la regla que hemos señalado en este párrafo. Si una función tiene variables locales que se llaman igual que alguna variable global definida en el script, entonces dentro de la función las variables globales no se pueden usar, no son visibles y no existen. Las variables men y my de este lado dentro de la función no se pueden utilizar y cualquier cambio que ustedes hagan en las variables men y my dentro de la función afectan solo a las variables que la función creó, pero no a las que están definidas fuera de ellas. Esto de que dos variables puedan ser llamadas igual no es algo loco en programación y tampoco es loco, insisto, en la vida cotidiana. Esto, como en un ejemplo que ya puse en otro video, imaginen que este script principal es una oficina y aquí trabajan dos personas que se llaman men y my. Y esta caja de la función ordenar suponga que es otra oficina en otro edificio, en otro país, y en esa oficina trabajan otras dos personas que también se llaman men y my. No hay ningún problema en que aparezcan nombres replicados. Lo que no puede ocurrir es que el programador confunda dos variables que se llaman men y my con otras dos variables que se llaman men y my y están definidas en otro ámbito. El hecho de estar definidas en otro ámbito las hace distintas a las variables. ¿Qué va a pasar con este programa? En el script principal se definen las variables men y my, que como se definen ahí, en principio son globales. Se carga un valor en A, se carga un valor en B y se invoca la función ordenar. El valor de la A que tengo definido del lado del script principal, esta A, se copia en la variable A, que es local y parámetro formal de la función ordenar. Y lo mismo pasa con B. Con los valores copiados de A y de B, la función hace su trabajo y crea las variables men y my. Supongamos que en A cargue un 3 y en B cargue un 5. Entonces, el 3 se asignaría en men y el 5 se asignaría en my. Y eso es lo que quedarían valiendo estas variables. Pero luego la función termina. No hace un return, no hace nada, simplemente termina. ¿Qué ocurre aquí? Cuando la función termina, las variables men y my, que estaban definidas como locales dentro de ella, se destruyen, desaparecen junto con la función, o para decirlo de manera más drástica, mueren con la función. Por lo tanto, el par de variables men y my, cuyos valores eran 3 y 5 cuando la función estaba terminando, desaparecieron y ya no las tengo. El control de ejecución del programa vuelve al punto donde llamamos a la función ordenar y el programa aquí está pidiendo mostrar las variables men y my. Pero el programa va a funcionar porque la variable men y la variable my están definidas del lado del script también. Pero cuando acá le digo mostrame men y mostrame my, no me va a mostrar las rojas que ya no existen más. Las que me está mostrando son las azules, es decir, estas dos que se definieron aquí arriba, men y my. Y el valor que finalmente va a mostrar en la variable men es el 0 que tenía originalmente y el valor de my también 0, que es el comentario que estoy indicando allí. El efecto de que choquen dentro de un ámbito variables globales y locales con el mismo nombre es este. Esto podemos verlo en acción en el modelo que les muestro aquí, que es exactamente el mismo programa. Elimino esa línea que la vamos a analizar después y con este programa mostramos los efectos de lo que acabo de explicar. La función ordenar define estas dos variables men y my y en el script principal aparecen otras dos que son las que finalmente muestro aquí. Bueno, aquí he cambiado los nombres de las variables n1 y n2. Allá en la placa se llamaban a y b, también las de este lado. Y observen que si las de este lado se llaman a y b y las del lado interno de la función también se llaman a y b,
Con estas dos variables y estas otras dos pasa lo mismo que con men y my. Estas dos se llaman A y B, son globales, y estas dos se llaman A y B y son locales. Pero como esas están sujetas al mecanismo de parametrización, uno no observa ahí detalles que valgan la pena comentarse por separado, como sí pasa con las variables men y my, que son las que me estoy concentrando ahora. Observen que aquí se definen estas dos variables. Bueno, y efectivamente, si a este programa lo ejecutamos y cargo, por ejemplo, un 3 en la variable A y un 5 en la variable B, muestra los valores 0 y 0. No muestra el 3 y el 5, que a lo mejor es lo que un programador desprevenido esperaría que ocurra aquí. Pero yo le asigné un valor a men y un valor a my, y cuando volví, acá muestro men y my. Bueno, ese programador claramente está confundiendo los ámbitos, ¿de acuerdo? Estas dos variables, que son las dos que se están mostrando acá, no son las mismas variables que estas que están siendo utilizadas en forma local por la función. La función las crea, las asigna y cuando termina las destruye. Y estas variables no sobreviven a la destrucción de la función. Cuando regresamos aquí, las que viven son estas que el programador definió alternativamente en el script principal. Por lo tanto, el programa efectivamente no funciona. Está andando mal porque el programador no terminó de entender el conflicto de ámbito que se estaba produciendo aquí. Es interesante ver que si están trabajando con un IDE inteligente como es PyCharm, ya nomás en el momento de plantear la función, el IDE detecta si hay algún tipo de conflicto de nombres, y en este caso observen que las variables men y my están subrayadas y coloreadas de un color gris apagado. Y eso ya es un indicativo de que hay algo ahí que no necesariamente es un error, pero que podría estar indicando algún tipo de situación anómala que podría patearle en contra al programador porque a lo mejor no se dio cuenta. Si acercan el mouse y lo colocan encima de la variable men o my, ahí les está diciendo en inglés algo como que el nombre de la variable men está eclipsando o está poniendo en sombras a un nombre que está definido fuera del ámbito de la función. En otras palabras, adentro de la función está definida una variable men y afuera de la función también está definida una variable men. La que está definida afuera es global y en principio tendría permiso para ser usada acá adentro. Pero como adentro se declaró otra men, se dice que esta, la local, está eclipsando a la global. Y eso es lo que PyCharm les está avisando cuando ponen el mouse arriba. Les está diciendo que esa variable está impidiendo, de alguna manera, que dentro de la función sea visible la otra, la que está acá afuera. Una está eclipsando a la otra, ¿de acuerdo? Y eso es una situación que no necesariamente es un error. El programador puede querer hacer eso a propósito, vaya a saber por qué lógico motivo. No es un error, el programa lo ejecuta, pero claramente no me da los resultados que esperaríamos que nos dé. Porque aquí me tendría que haber mostrado que el menor es 3 y el mayor es 5, claramente. Pues bien, la situación planteada muestra que el hecho de trabajar con variables globales y variables locales no es tan sencillo como parecía al principio, ni tampoco es una solución, una panacea al tema de compartir datos entre funciones. Ya no es cuestión de que un programador ponga todo en variables globales y comunique sus datos en variables globales. Hay un potencial conflicto, además de otros problemas que luego discutiremos. Por la razón que sea, supongamos que un programador necesita que el programa este que acabo de mostrar funcione al revés. O sea, supongamos que efectivamente el programador quisiera que cuando llamemos a la función ordenar, los valores que se asignaron en las variables men y my sean globales. Pretendemos que el programa funcione. Así como está, pretendemos que funcione. ¿De acuerdo? Ya vimos que no funciona.
Este programa, si lo ejecutamos así como está, en vez de mostrarme un 3 y un 5, me muestra dos ceros. Pero ¿qué hay de... bueno, el programador se obstina en querer hacer que esto funcione. Para hacer que esto funcione, el programador debería pedirle a Python que estas variables men y my, en vez de ser consideradas locales, sean consideradas globales. Si uno no dice nada, las variables que se definen dentro de una función son locales. Y funciona así el programa, como acabo de mostrar. Pero la pregunta es si hay forma en Python de pedirle al programa que considere a estas variables como variables globales en vez de locales. Si se pudiera hacer eso, estas variables serían en realidad estas mismas dos. Porque si son globales, la uses donde la uses es la misma variable, esa es la idea, no otra. Bueno, la pregunta es, ¿se puede hacer? Y bueno, la idea es que sí. Si en un programa, en Python, dentro de una función, se definen variables anteponiéndoles la palabrita reservada global, esas variables son marcadas como globales dentro de la función y ya no como locales. La misma función ordenar que mostramos recién, pero agregando esta línea azul que puse aquí, que dice global men, my, la misma función ahora haría que las variables men y my, que antes eran locales, ahora sean globales. Y si el script es ese, el mismo de antes, exactamente el mismo script, entonces ahora este script, cuando le pida que muestre las variables men y my, me va a mostrar un 3 y un 5. Aquí las defino las variables como globales. Por el hecho de haber sido definidas en el script principal, estas dos variables ya son global. Así que acá no necesito decir global para ellas dos. Cargo un valor en A o un valor en B. En el programa que mostramos recién, esas dos variables en vez de A y B se llamaban N1 y N2, pero no cambia nada. Llamo a la función ordenar, se pasan los parámetros y dentro de la función lo que está diciendo la función es voy a trabajar con las variables men y my globales. Es decir, cualquier referencia a las variables men y my que siga de ahora en adelante dentro de la función no está introduciendo variables nuevas. Estoy utilizando las mismas variables globales que eventualmente están definidas en el script principal. Si en el script principal esas dos ya están definidas, estas dos son las mismas. Y estoy diciendo voy a usar esas. Y si en el script principal estas dos no están definidas, la función las está creando como si la función fuese el script principal. Y funcionaría lo mismo esta línea al final. En este caso, así como está el programa, aunque no sea recomendable, como estamos poniendo allí, esto va a funcionar. Si ustedes observan, voy a agregar esa línea perdida ahí arriba, pero que le columne correctamente, así. Primero observen que si agregamos esa línea, yo puedo definir dentro de la función tantas variables globales como quiera, simplemente separándolas con comas, pero lo que quiero que observen es que las variables men y my, que hasta recién aparecían en color gris apagado y subrayadas con una línea gris, ahora no tienen esa característica. El ID ya no las subraya ni las apaga en color gris, sino que ahora están abiertas y sin marcar ningún inconveniente. Así como está el programa, esas dos variables men y my son las mismas dos que tengo de este lado y por lo tanto, cuando acá pidamos ejecutar, si acá le digo cargue un 3 o cargue un 5, efectivamente va a mostrar un 3 y un 5, como esperaríamos que hubiese funcionado el programa originalmente. O sea que en Python tengo la opción de decir, no quiero que estas variables sean locales, quiero que sean globales, porque de otro modo mi programa no funciona. Pero bien, si bien el recurso técnico existe, y lo hemos mostrado, comienzan recomendaciones de buena práctica y consejos de programadores que ya saben a programadores que están aprendiendo. Para evitar confusiones y conflictos de nombres, como los que hemos visto, en general, el uso de variables globales en un programa no es recomendable. No se aconseja que un programador haga
uso y abuso del recurso de definir variables globales para comunicar datos entre distintas funciones o el script principal. El mejor consejo es que si un programador necesita que una función comparta datos de variables, ya sea para tomarlos como datos desde otro ámbito o enviar resultados a otro ámbito, utilice el mecanismo de parametrización que ya hemos explicado y utilice el mecanismo de retorno de valor que también hemos explicado. La parametrización para tomar datos y compartirlos, y el retorno de valores para enviarle datos a otro módulo, a otra función, a otro ámbito. Y no confiar en variables globales para hacer eso. El uso de variables globales en forma generalizada tiene muchos problemas. Uno es el que acabamos de explicar. Podría ocurrir un conflicto, que dentro de una función, una local se llame igual que una global y la local termine eclipsando a la global. Y si eso ocurre y el programador no lo sabe, el programa no anda. Aun cuando tengamos el recurso de la palabrita global para invertir el efecto y hacer que variables que en principio eran locales sean globales, sigue siendo una mala idea utilizar variables globales. ¿Por qué? Una variable global, por definición, se puede utilizar en cualquier lugar del programa y si además la declaran como global dentro de una función, están tapando las variables locales. Entonces son todas globales. Bueno, perfecto. En un programa cortito, pequeño y de lógica directa como este que estamos mostrando aquí, no parece que haya ningún problema en que en lugar de utilizar variables locales, utilicemos variables globales. Fíjense que si utilizamos todas variables globales, ni siquiera haría falta que aquí estén definidas las variables A y B. Como N1 y N2 son globales, acá podría directamente preguntar por N1 y N2 y hacer la función directamente utilizando las variables que aparecen aquí. Y listo, ¿se entiende? No tendría necesidad de utilizar ni parámetros ni retornos, porque todos los valores están guardados dentro de variables globales y cualquiera puede ver, usar, manejar y cambiar el valor de una variable global. Entonces, algún programador que tenga pocas ganas de ponerse a estudiar cómo funciona el mecanismo de parametrización o el mecanismo de retorno podría decir, listo, no voy a usar parámetros, no voy a usar retornos, no me voy a complicar la vida con esos tecnicismos, vivan las variables globales y todo lo hago con variables globales. El problema en el que se mete ese programador, amén de algún conflicto de nombres eventual que lo podría resolver, es que un programa más largo, más complejo, mucho más complejo que este que acabo de mostrar aquí, podría tener varias miles de líneas de código, podría tener centenares de funciones. Esas funciones podrían estar divididas en librerías separadas. El programa podría tener incluso archivos de código fuente distintos colaborando entre sí dentro de un mismo proyecto. Y la lógica general del programa podría ser lo suficientemente amplia como para provocar confusión por sí sola. Piensen, una variable global es una variable que tiene alcance total, es decir, cualquiera la ve en cualquier lugar y por lo tanto cualquiera la puede modificar a la variable. Pero la modificación de una variable global en una oscura función de una librería puede traer un efecto lógico o puede desencadenar un efecto lógico realmente muy negativo en un programa si el programador que está haciendo el programa no tenía previsto que la variable de pronto le cambie de valor y él no tenga claro dónde se hizo ese cambio o quién lo hizo. Una variable local definida aquí puede ser cambiada, una variable global definida aquí, en Córdoba, Argentina, podría ser cambiada por un programador trabajando en la India y ese cambio hecho por ese programador impactaría como un efecto dominó en el resto del programa sin que muchos programadores tengan demasiado claro de dónde vino el cambio de valor y por qué. Cualquier programador que acceda a la variable la puede cambiar y esos cambios no controlados pueden producir que el programa
decaiga en una situación de caos lógico, imposible de controlar, imposible de manejar e imposible de modificar hacia nuevas funcionalidades. Entre otros problemas, las variables globales no son recomendables por estos que hemos estado discutiendo aquí. En un programa sencillo esto puede ser fácil de hacer, pero en un programa grande, complejo, en el que intervienen a lo mejor muchas personas, no es sencillo de ninguna forma. Así que la recomendación es, no, en la medida de lo posible, no usen variables globales para desarrollar un programa. En la medida de lo posible, usen parámetros para tomar datos, mecanismos de retorno para devolver los resultados y variables locales para hacer los procesos internos de una función. Una variable local dentro de una función solo vive dentro de los muros de la función y ustedes pueden tener la garantía de que lo que le hagan a esa variable muere en la función. El viejo dicho que se usa a nivel turístico en todo el mundo de que lo que ocurre en Las Vegas queda en Las Vegas se puede extrapolar al tema del uso de variables locales a una función. Lo que ocurre en una variable local dentro de una función queda en la función. No importa qué le asignen y por qué se lo asignaron. Si la variable es local, el valor que ustedes asignaron no afecta al resto del programa de ninguna forma y en ninguna parte.